Saludos, bienvenidos a 30 minutos. Queremos terminar la semana, queremos este viernes hacer repaso de lo que ha sido la semana, una semana de huelga general con Alberto Génova, que es el director del Servicio Canario de Empleo. Además, tiene también los datos de cómo puede acabar aproximadamente, en cuanto al paro se refiere, este mes de septiembre. Alberto Génova, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. ¿Vamos a acabar el mes de septiembre con buenos datos, Alberto? Bueno, buenos datos relativamente, ¿verdad? Porque acabarlo con 260... Buenos datos de evolución, podríamos decir. Eso sí, efectivamente, porque acabar con 260.000 canarios, pues mala noticia. Pero bueno, el mes de septiembre pues lo vamos a cerrar previsiblemente con una reducción del número de parados respecto al dato de agosto. Si lo comparamos con lo que sucedió en el mes de septiembre del 2009, en el septiembre del 2009 pues prácticamente se incrementó el paro en más de 2.000 personas. Cerrarlo este mes con una reducción es buena noticia. Y yo creo que además mejor noticia es ver que hemos enganchado ya prácticamente 6 meses seguidos viendo reducciones del paro, con lo cual ahí se muestra ya, se ve una tendencia que por lo menos aquello que se decía de que lo peor había pasado, pues parece que sí. ¿Y sabemos en qué sectores se están creando estos puestos de trabajo? Bueno, fundamentalmente en el sector servicios, ¿verdad? Ahí el repunte que está teniendo el turismo, pues evidentemente tiene un reflejo inmediato en el paro. O sea que con los números en la mano y con la estadística en la mano, el sector turístico nos está sacando de la crisis. Claro, es que al final algunos creen que el paro surge por generación espontánea y que el trabajo también aparece no se sabe dónde, ¿no? El trabajo aparece en la actividad económica. Cuando vemos que hay unas buenas tasas de ocupación hotelera, pues eso antes o después se traduce en generación de empleo. Al final esto es muy simple. Si hay actividad económica, se crea empleo; si no hay actividad económica, se destruye empleo. Afortunadamente el turismo en Canarias está respondiendo bastante bien y eso es lo que nos ha dado a lo largo de la crisis un balón de oxígeno, hombre, y eso es lo que ahora nos está poniendo en una buena posición para empezar la recuperación, pero empezarla. Por eso cuando Alberto Génova escucha que se van a subir, por ejemplo, las tasas aeroportuarias, con la consecuencia que eso tendría sobre la llegada de turistas al archipiélago, se pone a temblar, me imagino. Bueno, yo creo que nos ponemos a temblar todos, ¿no? Es decir, cualquier decisión que pueda significar una reducción, una contención del turismo es mala noticia para Canarias. Por ejemplo, es aquello de, oiga, como Alemania se coja un resfriado, nosotros cogemos una pulmonía. ¿Por qué? Porque si en Alemania las cosas no van bien desde el punto de vista económico, pues eso significa que menos alemanes vendrán a Canarias. Por tanto, que en Alemania estén con una recuperación y con una recuperación económica sólida, como ya lo están, pues eso es bueno para nosotros, porque eso significará que vendrán más alemanes. Que Inglaterra consolide su recuperación también es bueno para nosotros y, por tanto, jugar con esas veleidades de que, hombre, a lo mejor se suben las tasas aéreas. Pues los operadores son muy sensibles a este tipo de cuestiones. Parece que no tienen trascendencia, pero sí, porque al final eso le tiene una importancia muy grande en sus cuentas de resultados y por tanto dicen, oye, pues cojo el avión, me lo llevo a otro destino y si el operador, el carrier, se lleva el avión a otro destino, con el avión se van los turistas. Claro. Ahora, en números redondos, tenemos 260.000 desempleados aproximadamente. 265. 265.000. Con la encuesta de población activa un poquito más, 300.000 y algo. Nosotros decimos que estamos en la banda de los 260.000 y después que cada uno ponga más, menos, pero al final da igual. ¿Seguro? Tenemos un gravísimo problema encima de la mesa. Seguro, Alberto Génova, que algunas de las personas que nos siguen a esta hora de la mañana es uno de esos 265.000 desempleados. Estamos hablando con el director del Servicio Canario de Empleo. ¿Cuál es el mensaje para esas personas, Alberto Génova? Pues el mensaje es que hay futuro, ¿no? Que aquí muchas veces vemos cómo permanentemente solo damos el mensaje negativo. Y esto lo veremos la semana próxima. Es decir, la semana próxima seguramente los datos del paro pasen a la 4ª página del periódico. Como cerraremos con una reducción, eso irá a la 4ª página. Si nosotros cerráramos con 5 desempleados más, eso inmediatamente iría a la 1ª página. Y vemos cómo nos cebamos en los negativos, nos cebamos en los mensajes negativos. Y yo creo que también es necesario mandar mensajes en positivo desde lo que es la realidad, pero decirle a la gente que al final esto tiene futuro y que saldremos y que lo que hay que hacer es moverse, formarse. A veces me dicen a mí, oye, pero que la gente va 20 veces a entregar currículum. Pues si hay que ir 25, se van 25, porque es lo que yo le digo a mis hijos, ¿no? Oye, esto al final es moverse, buscar oportunidades y al final siempre saldrá alguna oportunidad. ¿Usted tiene hijos en el paro en este momento? Afortunadamente no. Bueno, tengo una que pasa al paro lamentablemente pasado mañana, pero bueno, porque se le acaba el contrato. Claro. Alberto Génova, ¿las personas que están ahora mismo en el paro se están formando, se están preparando para un nuevo escenario o no como deberían? Mayoritariamente sí. Yo creo que sí.
Lo que pasa es que, bueno, a veces no se le da a la formación la importancia que tiene. Muchas veces a mí algún alcalde me dice, oye, ¿qué le puedo decir yo a mis vecinos? Y oye, por lo primero que les tienes que decir es que se formen. Y algún alcalde me contesta y dice, hombre, pero es que formarse no da de comer. Y dice, hombre, sí, pero es la caña de pescar, ¿verdad? Si tú no tienes formación, si tú no tienes cualificación, vas a tener muy difícil tu acceso al mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque es que puestos no cualificados ya quedan muy pocos en la economía y cada vez van a ser menos. Cuando cualquier parado, cuando cualquier desempleado acude a una entrevista de trabajo, lo primero que le pregunta al empresario es, ¿tú qué sabes hacer? ¿Tú qué cualificación tienes? Y si uno le contesta que nada, pues va a tener muy difícil conseguir un puesto de trabajo. ¿Cómo es el perfil de un desempleado en Canarias? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se ha dedicado? ¿Qué formación tiene? ¿Podemos dibujar un perfil, Alberto? En 260.000 hay de todo, ¿no? Lamentablemente hay un colectivo que está creciendo y que está creciendo de manera muy importante, que es el colectivo de los jóvenes. Y el colectivo de los jóvenes que van viendo cómo entran en paro y que cómo cada vez ven más difícil acceder a la primera oportunidad de empleo. Y esos jóvenes que ven cómo se les pasa el tiempo, que no encuentran una oportunidad de empleo, pues al final muchas veces se preguntan, bueno, ¿y para qué ha servido el esfuerzo que yo he realizado? Por eso nosotros hemos puesto encima de la mesa un programa, que es el programa Dale una experiencia laboral, para tratar de incentivar que los empresarios incorporen a jóvenes que no tengan esa experiencia laboral, para por lo menos darles la primera entrada en el mercado, porque esa primera entrada al mercado a veces marca el que la gente no vaya por malos derroteros. Ahora hablaremos de esas ayudas, porque yo creo que es importante, sobre todo pensando en los empresarios, pero tenemos una generación de jóvenes que lo han tenido tan fácil que a lo mejor no se han formado como debieran. No, yo creo que el problema es más complejo. Yo creo que tenemos jóvenes que están muy preparados, pero sin embargo yo lo que veo en los jóvenes, y esto lo veo en la universidad, ¿verdad? Yo lo que veo en los jóvenes es que tienen menos capacidad de combate, de lucha que la que teníamos nosotros. Y el mundo es muy competitivo. Y a mí me llama la atención cómo en un mundo competitivo, en una sociedad muy competitiva, sin embargo, los jóvenes cada vez tienen menos arrestos para luchar, para perseguir un objetivo. ¿Eso se llama cultura del esfuerzo? Efectivamente, falta la cultura del esfuerzo. Y yo creo que eso, gran parte del problema está en el propio sistema educativo. Es decir, aquí me da la impresión a mí, ¿no?, de que hemos ido instalando en el sistema educativo un modelo en el que lo importante es que el niño se divierta, que lo importante es que el niño no se aburra. Y dice, hombre, no, mire, lo importante es que el niño aprenda. Y el estudio, igual que cualquier otra actividad humana, es una actividad de esfuerzo y es una actividad que exige un sacrificio y que cada uno aporte algo, ¿no? Y esto lo dice Alberto Génova, que es profesor universitario, da clases de Derecho Financiero. ¿No ha querido usted dejar las clases en la universidad? No, yo no las he dejado. Yo por la tarde me dedico a la docencia y la verdad es que me atrae y me sirve también para quitar la cabeza a otros problemas. Y lo veo en las clases, ¿no? Tú ves en la clase como los alumnos cada vez piden que las cosas se le den más trilladitas, más masticaditas. Y hombre, no, mire, usted tiene que poner el esfuerzo en su parte. Y insisto, es decir, esa cultura lo vemos en los centros no universitarios, es decir, no, que el niño no se traumatice, que el niño venga aquí a divertirse. No, mire, como decía una vez Carrascal, un periodista famoso, le leía un artículo en ABC que se titulaba La enseñanza no es un party. O sea, mire, cuando uno va al colegio no va a un party, no va a una fiesta de cumpleaños, va a lo que va. Me gustaría preguntarle por algunas cuestiones de actualidad. Hace unos días veíamos como Zapatero trataba de salvar sus presupuestos, vamos a decirlo así, con la ayuda del PNV, y se llegó a un acuerdo con el PNV y con el País Vasco. 426 millones y la transferencia de políticas activas de empleo. Y yo hacía una reflexión rápida, que me imagino que también usted la habrá hecho. Si el País Vasco, que tiene la menor tasa de paro de España, que tiene un 10%, se lleva 426 millones de euros para sus políticas activas de empleo, Canarias, que tiene un 30% de tasa de paro, la mayor tasa de paro de nuestro país, ¿cuánto debería llevarse, haciendo una regla de 3? Pues eso es algo que todos los directores generales estamos esperando que nos lo cuenten en la conferencia sectorial, ¿verdad? La conferencia sectorial nos reunimos los directores generales de empleo con el ministerio. Y estamos esperando que nos expliquen a ver cómo van a distribuir los fondos, porque claro, previsiblemente lo que tenía que haber hecho el Estado es, dice, hombre, yo que hasta ahora soy el que he venido gestionando las políticas activas de empleo en el País Vasco, pues la transferencia al País Vasco es lo que yo vengo gestionando
de la parte a distribuir, eso ahora se lo paso al País Vasco. Pero nos encontramos con que ahora se están hablando de cifras que no se corresponden con eso. Dice, bueno, esas cifras van a significar que se va a reducir, digamos, la tarta común a repartir entre las restantes comunidades autónomas. ¿O nos van a dar un poquito todo? Eso es difícil, ¿no? La segunda opción. Es que al final la tarta es la que es, la tarta no parece que haya crecido. Entonces, si uno de los comensales se lleva una tajada mayor, los demás tendremos que llevarnos una tajada menor. Y eso es lo que estamos esperando que nos expliquen en conferencias. Sobre todo de acuerdo al número de parados. Claro, porque pero además se da la se circunstancia de que el País Vasco y Canarias tienen más o menos la misma población. Claro, y no se corresponde que una comunidad autónoma como es el País Vasco, que es seguramente la que menos tasa de paro tenga, pues que se le pongan encima de la mesa estas aportaciones. Yo tampoco entiendo el acuerdo y el alcance del acuerdo al que se han llegado con el tema de las cuotas a la seguridad social. Esa es otra parte del acuerdo que me gustaría precisar. Se le ha concedido la posibilidad al País Vasco de bonificar. De decidir, ¿no? Claro. Si las empresas pagan totalmente las cuotas de la seguridad social o no. Claro, hasta ahora, las empresas que creen empleo, ¿no? Claro, hasta ahora se distinguía políticas activas, políticas pasivas. Las políticas pasivas son las que tienen que ver con las deducciones, las bonificaciones a la seguridad social. Y eso era política estatal, política reservada al Estado. Y ahora parece que el País Vasco, el gobierno vasco, va a tener competencias para decidir acerca de la concesión de esas bonificaciones. Es decir, va a poder conceder bonificaciones a la seguridad social a determinados contratos en determinadas condiciones. Es la única comunidad que en este momento puede hacerlo. Es la única que lo tendría. Y por eso se habla de la ruptura de la caja única de la seguridad social. Yo creo que bueno, primero, por principio no estoy de acuerdo, pero es que en momentos de crisis financiera como la que estamos actualmente, me parece que este tipo de experimentos se deben dejar muy al margen. Lo que se ha dicho desde el gobierno, por citar usted lo de la caja única de la seguridad social, es que no se van a pagar, o sea, lo que dejan de pagar las empresas a la seguridad social, no se va a sacar ese dinero de las cuotas, o sea, de la caja de la seguridad social, sino de otra partida del Estado. Claro, pero al fin y al cabo es Estado, ¿no? Lo que pasa es, no se va a sacar, porque es que el problema es que no van a entrar. Entonces, claro, es que es curioso cómo se explican las cosas. Dice, no, es que no va a salir nada. Dice, hombre, claro, no sale nada. El problema es que no entra en la caja de la seguridad social. Y que no entre en la caja de la seguridad social lo va a decidir no el Estado, sino que lo va a decidir el gobierno vasco. Y deberíamos hacer una reflexión. Dice, oiga, es que esto de las cuotas a la seguridad social y lo que son las prestaciones por desempleo, pensiones de viudedad, de jubilación, etcétera, etcétera, es todo un conjunto. Dice, mire, ¿cómo es posible que al País Vasco se le dé, digamos, esa ventaja? Cuando resulta que el País Vasco es la sociedad más envejecida de España. Entonces nos vamos a encontrar seguramente en un momento en el que las empresas vascas estén cotizando menos a la seguridad social y sin embargo la sociedad vasca esté tirando de la caja de la seguridad social en mayor medida porque como consecuencia de esa población envejecida pues hay cada vez más vascos percibiendo prestaciones pasivas. Y aquí no hay ningún secreto. Mira, el Instituto de Estudios Fiscales hace 4 o 5 años publicó un libro que se titulaba La economía de la secesión. Al final planteaba cuáles serían las consecuencias desde el plano económico de una hipotética independencia del País Vasco. Y la conclusión a la que llega el estudio es, dice, mire, esto es inviable, es decir, un País Vasco independiente económicamente es inviable. Y entre otras cosas era inviable precisamente por todo el sistema de la seguridad social. Es decir, por cuestiones como esta. Claro, la economía vasca no tiene capacidad para mantener por sí sola el sistema de la seguridad social. Claro, porque si ahora el Estado ofreciera esta posibilidad de bonificar las cuotas de la seguridad social a las empresas que crearan empleo en el conjunto del Estado, todas las comunidades levantarían la mano, ¿no? Hombre, por supuesto. Nosotros lo que planteamos, mira, cuando se planteó la reforma laboral, que aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados, Coalición Canaria planteó una enmienda que era, oiga, establezcase un contrato bonificado a la seguridad social para aquellas comunidades autónomas en las que las tasas de desempleo son superiores a la media. Es decir, un contrato bonificado para Canarias, Andalucía y Extremadura. Siguiendo ejemplos anteriores, por ejemplo, pues cuando la Expo de Zaragoza, para incentivar el establecimiento de empresas en la Expo de Zaragoza, pues se estableció un contrato con una bonificación de las cuotas de la seguridad social. Cuando la Copa América en Valencia, etcétera. Es decir, el Estado. Una medida que se ha demostrado que funciona, ¿no? Que funciona. Entonces nosotros lo que le planteamos al Estado es que el Estado estableciera
una bonificación en determinadas circunstancias a los contratos celebrados en Canarias, Extremadura y Andalucía. ¿Para qué? Para conseguir reducir el coste del empleo, es decir, que el coste para el empresario de contratar a una persona le fuera menor, porque menor fuera su aportación a la seguridad social. Y se animara a contratar a más gente. Esto parece que debe ser una competencia estatal, porque debe ser una competencia ejercida de manera uniforme para evitar lo que es la ruptura de la unidad del mercado, porque al final detrás de este tipo de medidas lo que hay es que se rompe la unidad del mercado. Y cuando se rompe la unidad del mercado en un territorio como es el español, en una economía como la española, si tú vas rompiendo la unidad de mercado, al final lo único que estás provocando es que esa economía sea cada vez más ineficiente. Y yo tengo mis dudas de que Europa no vaya a decir algo al respecto. Ya Europa ha dicho varias cuestiones. Cuando el País Vasco ha tomado medidas de incentivos fiscales a determinadas empresas para que se instalen en su territorio, por razón del régimen fiscal foral que tiene el País Vasco, ¿verdad? Y ahí Bruselas ha entrado. Pues a mí no me extrañaría que esta capacidad del País Vasco para discriminar los contratos celebrados en el País Vasco respecto de los celebrados en el resto del territorio, seguramente Bruselas algo diga, por razones de la competencia. Claro. Esta semana, como decía al principio de esta conversación, ha sido una semana en la que hemos visto esa huelga general el pasado miércoles. ¿Para qué ha servido esta huelga, Alberto? Pues su cara lo dice todo, ¿no? Pues yo creo que para que los sindicatos pasen un día agradable, ¿no? Yo, hablando en serio, yo creo que no ha servido absolutamente para nada. Es un desatino en primer lugar, porque por lo menos yo no me he enterado para qué se convocó la huelga general. Es decir, una huelga general que se dice que va contra la reforma laboral. Pero no nos olvidemos una cuestión, es que la reforma laboral ha sido aprobada por las Cortes Generales a través de una ley. Es decir, es una huelga que está poniendo en cuestión una ley. La ley ha sido aprobada por los representantes del pueblo, porque quienes representan a los ciudadanos no son los sindicatos, son los diputados y los senadores. Y los diputados y los senadores han aprobado esa ley. Entonces, ¿ahora qué plantean los sindicatos? No, que se rectifique. Dice, hombre, pero mire, es que la ley ha sido aprobada por los representantes del pueblo. Por tanto, en un escenario democrático parece que debe prevalecer la representación que hemos votado todos los ciudadanos a la huelga que eventualmente convoquen los sindicatos en la calle. ¿Se convocó tarde la huelga? Por eso que acaba de explicar usted. Yo no sé si se convocó tarde o se convocó pronto. Yo creo que una huelga general siempre está mal convocada, porque no tiene lugar. Si las huelgas generales, a mi modo de ver, no tienen lugar. No, lo digo porque si tenía el objetivo de ir contra la reforma laboral, a lo mejor tenía que haberse aprobado antes, tenía que haberse convocado antes de que se aprobara la ley. Yo creo que los sindicatos lo que tienen que haber hecho es haber hecho su trabajo en su momento. Es decir, aquí nos olvidamos de que durante mucho tiempo, cuando estábamos metidos en la crisis y cuando veíamos que todos los meses en Canarias 12.000, 15.000 personas iban al paro, desde los sindicatos el mensaje que recibíamos era: no hay problema porque el diálogo social va a resolver esto, y esto lo resolvemos entre las organizaciones empresariales y sindicales, y apelaban al diálogo social. Allí hemos estado muchos años esperando alguna noticia del diálogo social, y el diálogo social fue un fracaso estrepitoso. Entonces entra el gobierno, y el gobierno de Rodríguez Zapatero ejerce sus competencias y dice: oiga, que aquí el que tiene que regular, el que tiene que legislar soy yo. Como estos señores no se ponen de acuerdo, yo tomo la iniciativa. Toma la iniciativa y pone una reforma encima de la mesa, que es lo que corresponde, porque la competencia es del Congreso de los Diputados. Entonces, ¿cuál es la alternativa de los sindicatos? Dice, no, estamos en contra. Y dice, bueno, pero usted está en contra de todo. Es decir, usted lo que quiere es que no se mueva nada. Pero mire, no moviéndose nada, a donde hemos llegado a más de 4 millones de parados. Entonces, algo tendremos que hacer, porque muchas cosas se están haciendo en nuestro entorno. En Alemania no tienen el problema de paro que tenemos en España, y en Alemania permanentemente están tomando medidas de reforma de su mercado laboral. Pero es que eso es lo que toca. Pero aquí parece que hay un grupo dentro del ordenamiento jurídico que está excluido del poder legislativo. Y si no, mire, oiga, el mercado laboral quien lo regula es el poder legislativo. ¿La reforma laboral que se ha aprobado, por la que protestamos los sindicatos, sirve para cambiar la situación que tenemos en España, o cree usted que es insuficiente? No, vamos a ver, la reforma laboral no es la varita mágica que diga, bueno, y a partir de pasado mañana aquí vamos a hacer una locomotora creando empleo. Dice, no, la reforma laboral
Lo que pone encima de la mesa son una serie, o pretende poner encima de la mesa una serie de instrumentos para flexibilizar y hacer más competitiva nuestra economía. A esa reforma laboral le tienen que acompañar otras tantas reformas, es decir, para cambiar el problema, para resolver el problema que tenemos en España. Yo siempre he señalado que es necesario acometer un gran plan de reformas de carácter estructural, y reformas estructurales que tienen que ver con el sistema educativo, con la justicia, con el sistema financiero, con el mercado laboral, con la liberalización de nuestra economía. Es decir, solamente acometiendo ese gran plan de reformas nosotros conseguiremos cambiar nuestro modelo económico. Y ese plan de reformas tiene que ser un plan de reformas pactado, en primer lugar, por los dos grandes partidos políticos, por el PSOE y por el Partido Popular, y después que haya los mayores consensos, las mayores adhesiones a ese gran pacto. Pero claro, cuando nosotros examinamos qué es lo que está pasando en España, lo que vemos es que el PSOE ha tratado de hacer la reforma, ha puesto encima de la mesa por lo menos una iniciativa para cometer una reforma del mercado laboral, mejor o peor, pero por lo menos la ha puesto encima de la mesa, y la respuesta que se ha encontrado por parte del Partido Popular es que el Partido Popular, pues en ocasiones ha enarbolado los mismos eslóganes que los sindicatos, ¿no? Diciendo aquello de que esta es la reforma del paro y no la reforma del empleo. Por cierto, lo que tampoco sabemos es cuál es la propuesta que tiene el Partido Popular respecto del mercado laboral. Le pregunto directamente, ¿esta reforma laboral abarata el despido? Yo creo que no. Que es una de las consignas que escuchamos. No. Las consignas tienen el valor de la consigna, pero las consignas rara vez reflejan la realidad, ¿no? O sea, un empresario después de esta reforma laboral, por darle la vuelta a la frase, ¿tiene más fácil despedir a una persona? No, yo creo que no, porque al final la decisión acerca de la procedencia o no del despido sigue estando en manos de los jueces, sigue judicializada. Y yo creo que esas causas que se han señalado, bueno, una previsible posibilidad de que se produzcan pérdidas en las empresas, eso cualquier juez seguramente vaya a decir que no se da la causa y que por tanto hay que ir a la máxima indemnización. Pero yo creo que el problema no es si la indemnización del despido es mucha o poca. Dice, mire, es que lo que no puede ser es que nosotros estemos pensando en cuál es la consecuencia cuando a alguien se le despide. No, hombre, si lo que hay que pensar es qué podemos hacer para generar empleo y para generar trabajo. ¿Y eso se ha hecho, Alberto Génova? Pues yo creo que ese objetivo se ha perdido de vista en la reforma. Sí, porque ustedes, por ejemplo, en el ámbito de Canarias, y ahora comentaremos esas medidas porque yo creo que es importante que los empresarios las conozcan, han tratado de buscar fórmulas para que los empresarios se animen a contratar. Claro, eso es lo que hay que hacer. Mira, yo creo que la mejor reforma laboral es aquella reforma que suprima todo aquello que sea un hándicap, un impedimento para contratar a las personas. Ese tiene que ser el objetivo fundamental. Al final, si a un señor cuando se le despide se le paga 100 o se le paga 120, mira, eso no le va a resolver la vida a nadie. Es que parece que, con todo mi respeto, es decir, parece que se engaña a la ciudadanía poniendo el problema donde no es el problema. Es decir, es que a un ciudadano cuando se le contrata, cuando un ciudadano va a una empresa buscando un trabajo, a ese ciudadano lo que le preocupa es que si lo despiden le van a pagar 100 o 105. A ese ciudadano lo que le preocupa es tener un puesto de trabajo en condiciones dignas y condiciones adecuadas. Eso seguro que lo está empezando los 265.000 claro, canarios que están en el paro ahora mismo. En condiciones dignas y adecuadas. Y mantener ese puesto de trabajo. Y aquí parece que en España lo único que nos preocupa es qué es lo que pasa, qué es lo que sucede cuando se despide a alguien. Y dice, hombre, ¿por qué no nos preocupamos, como acabo de decir, por generar puestos de trabajo y por sentar las bases para consolidar y mantener esos puestos de trabajo? ¿Y por qué no se hace eso, Alberto? Pues yo creo que ahí hay muchos intereses creados y mucho interés por mantener el statu quo por parte de algunos, y especialmente me estoy refiriendo a los sindicatos. Mira, yo creo que en la reforma laboral, de las primeras cuestiones que se tuvo que haber planteado, es una revisión profunda del sistema, del modelo de negociación colectiva. Lo que no puede ser es que sigamos en un modelo de negociación colectiva vertical, de arriba a abajo, donde se decide a nivel de grandes confederaciones y después dice, oiga, pero y cuando esto me llega a mí, a mi empresa, yo es que mi empresa no puedo aceptar, no puedo cumplir eso que ustedes no sé dónde acordaron. Entonces hay que dar mayor libertad a las partes. El derecho laboral, a mi modo de ver, debería sentar unas bases mínimas
unas bases mínimas que garantizaran la dignidad del trabajo y la dignidad en las condiciones y en el desarrollo del puesto de trabajo. Pero lo que son condiciones económicas, yo creo que ahí tiene que operar en la medida de lo posible la libertad de las partes, porque las personas, todas las personas, ya tenemos nuestra capacidad y sabemos defendernos nosotros mismos, no necesitamos el amparo protector de nadie. Claro. A mí me da la impresión de que los sindicatos están muy dados a jugar ese papel de protector. Yo esto son cuestiones que les oigo cuando hablo con ellos, ¿no? Oye, es que si no estamos nosotros a los trabajadores, ya mira, los trabajadores son mayores de 18 años y cada uno sabe lo que le conviene y lo que le interesa. Y por tanto, insisto, marcos mínimos que garanticen las condiciones mínimas que un Estado de Derecho y un Estado del Bienestar como el nuestro exige, pero a partir de ahí, libertad de negociación, claro, entre las partes. Bueno, me gustaría que nos dirigiéramos ahora a todos los empresarios que nos están viendo, porque al fin y al cabo esa cifra de paro, que es realmente terrible, 265.000, puede reducirse si hay empresarios que se animan a contratar personas. Ya decía yo que ustedes han promovido una serie de medidas para que los empresarios lo tengan más fácil. ¿Qué medidas son esas? La primera medida que yo creo que puede tomar un gobierno es todo aquello que sirva para dinamizar la economía, ¿verdad? Todo aquello que sirva para que nuestra economía funcione y para que nuestra economía sea capaz de generar los puestos de trabajo que nuestra gente necesita. En ese sentido, yo creo que los esfuerzos que se vienen haciendo y que se están haciendo por parte del Gobierno de Canarias para impulsar y para apoyar el sector turístico, bienvenido sea, porque esa es la mejor política laboral. Si la mejor política laboral es la política económica que trate de impulsar, que trate de tirar de la economía. Pero puesto ya en lo que es el ámbito nuestro, el ámbito del empleo, efectivamente nosotros hemos establecido toda una batería de ayudas a los empresarios para animar a los empresarios a contratar a gente. El empresario va a tomar la decisión de contratar a alguien no porque el Servicio Canario de Empleo le dé 600 o 500 euros. El empresario contratará a alguien si tiene necesidad de ese alguien, es decir, si al final tiene demanda, si ese empresario tiene una demanda que satisfacer, si ese empresario tiene un proyecto empresarial que desarrollar, entonces incorporará personas a su empresa. ¿Para qué sirven nuestros incentivos? Nuestros incentivos sirven para que, ante la duda, ese empresario tome la decisión de incorporar al trabajador porque nuestros incentivos le han reducido el coste. Si un empresario dice, hombre, yo voy a contratar a Mayer, pero contratar a Mayer me cuesta de sueldo 1.000, vale, pero esos 1.000 le tengo que sumar el 33% de la cuota patronal de la Seguridad Social y le tengo que sumar y dice, uy, es que no son 1.000, es que entonces me va a 1.200. Entonces, nosotros lo que tenemos que procurar es que la decisión del empresario de contratar a Mayer se le reduzca y que efectivamente se le quede a ser posible en lo que es salario en los 1.000 euros. Bruto. Claro, en los 1.000 euros, que al final es lo que está retribuyendo el trabajo que estoy recibiendo. Entonces, al final es un incentivo y es, hombre... ¿Qué debe hacer un empresario que quiera, porque no nos daría tiempo de explicar todas las medidas que ustedes han promovido, pero antes de contratar a una persona, ¿qué debe hacer el empresario para tener en cuenta que ustedes pueden ayudarle con alguna de esas fórmulas? Lo mejor es acudir a nuestras oficinas de empleo. Nuestras oficinas de empleo no son las oficinas del paro, nuestras oficinas de empleo sirven también para dar este tipo de información. Tenemos nuestra página web y tenemos nuestros servicios centrales. Ya nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para acercarnos a los graduados sociales, los gestores laborales, en definitiva, las personas que le están aconsejando a ese empresario. Porque gracias a esta medida, ¿cuántos se han sumado? ¿Cuántos empresarios se han sumado? Pues mira, nosotros ya en la convocatoria de incentivos a la contratación, el general, en el primer plazo concedimos 300 solicitudes, pero en el segundo plazo, que resolvimos la semana pasada, pues ya nos hemos ido a más de 900 solicitudes, por lo cual, bueno, cada vez son más los empresarios que se están acogiendo a estas modalidades y nosotros, ya digo, estamos haciendo un gran esfuerzo de difusión entre los gestores, entre los graduados. Que al final y la invitación es clara, aprovechen estas medidas. Hombre, por supuesto, ya lo ha dicho el presidente, ¿no? El presidente cada vez que tiene oportunidad lo señala y dice, oiga, usted empresario, si ve que tiene una oportunidad de negocio y para enfrentar esa oportunidad de negocio tiene que incorporar a una persona, oiga, incorpore a esa persona, cuente que tiene un apoyo, que tiene una ayuda del Gobierno de Canarias y por tanto aprovéchela. Y además fíjate, en más de una oportunidad ese empresario se va a ver beneficiado de nuestra ayuda, es decir, de la ayuda del Gobierno de Canarias y además de la bonificación a la Seguridad Social que en su caso tiene establecido claro, el Estado, con lo cual hay contratos que hoy en día salen bastante baratos para el empresario. ¿Qué va a explicar hoy en su clase de Derecho Financiero?
Pues hoy voy a explicar la tasa. La tasa. La tasa y el precio público. Muy sí. bien. Alberto Génova, ha sido un placer tenerlo aquí. Gracias por Igualmente, sus explicaciones, vaya. que siempre son fantásticas. Muchísimas gracias por la invitación. Y gracias también a todos ustedes por su atención. Recuerden que les esperamos el próximo lunes a partir de las 7:30 aquí en 30 Minutos en Televisión Canaria. Hasta el lunes. Pásenlo bien.